con el tema de la crepación. Ya, chiquillos. Ay. Ya. Para iniciar la clase les tengo lo que es un tipo de pregunta que podemos encontrar relacionado con lo que estábamos viendo en la clase anterior. No sé si alguien lo habrá respondido en el espacio que teníamos, pero los invito a leer primero el enunciado. Este ejercicio tiene la característica, normalmente hay varias preguntas que les van a hacer que están centradas en comprensión lectora. Ya no netamente con el contenido o el conocimiento, más enfocado con lo que es, lo que dice y lo que me informa. Eso es un tip relevante a tener en cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, acá nos dicen, en un examen, el médico señala a Jorge que tiene bajo el nivel de aldosterona. Entonces, nos están diciendo de que tiene un nivel bajo. Aquí hay algo relevante que es, nos habla de un nivel bajo. Y lo voy a destacar porque es algo que es relevante. ¿Ya? ¿Y qué hace esta sustancia? Nos dice, entre paréntesis, una hormona relacionada con el control de los niveles de sodio, potasio y agua en el líquido extracelular, es decir, fuera de la célula, que circula durante su sangre. ¿Ya? ¿Qué consecuencias tendrá esta situación en Jorge? ¿Ya? Y nos dan varias opciones. Nos dicen, ingresará menos calcio en los huesos, eliminará mayor cantidad de urea en la orina, se alterarán los niveles de potasio circulantes y por último, disminuirá los niveles de glucosa en la sangre. Para este tipo de ejercicio nos dice, nos tenemos que centrar en el texto. Sobre todo cuando nos viene como bien detallado la información, hay que centrarse en él. Entonces nos dice que tiene bajos niveles de aldosterona. ¿Ya? Y esto, como son niveles bajos, nos está diciendo que nos pueden modificar el sodio, potasio y agua. Si me centro en la primera pregunta, me dice ingresa menos calcio. ¿Está relacionado con esa? ¿Con la aldosterona? No, porque la aldosterona nos dice que es una hormona que está relacionada con los niveles de sodio, potasio y agua. Entonces, descartada la letra A. Elimina mayor cantidad de urea. La urea está relacionada con todo nuestro destete de liberación en general y, por lo tanto, como esta es una hormona y que se centra en sodio, potasio y agua, también está descartada. La siguiente nos dice la altera los niveles de potasio. Esta nos habla de los potasios, entonces está relacionado con el tema de los bajos niveles de la aldosterona. Y por último nos dice los niveles de glucosa. La glucosa está relacionada con la insulina, por lo tanto también está descartado. Por lo tanto, aquellos que contestaron que era la letra C, esa es la correcta. Hay muchas preguntas en este tipo de, sobre todo en la prueba de ciencias, hay varias preguntas que es de comprensión lectora, que hay que leer y extraer información. ¿Ya? Acá se centra en los niveles bajos de aldosterona y además me indica que está relacionado con el sodio, potasio y agua. Por lo tanto, las únicas consecuencias que pueden tener en el caso que puede variar en esa sustancia, en sodio, potasio y agua. ¿Ya? Pues bien, eso es con respecto a lo que habíamos hablado en la anterior clase, que es todo lo que es endocrino. Ahora bien, hoy día nos vamos a centrar en otros personajes relevantes
que es el sistema inmune. Ese órgano, el sistema inmune es todo lo que controla las enfermedades o patologías de nuestro organismo. El sistema inmune nos protege de cualquier tipo de infecciones, de polvo, entre otras cosas, ¿ya? Y este sistema inmune se puede dividir en, que se centra, o que lo que significa es controlar las enfermedades de forma general. Se clasifica en dos grandes, en lo que se llama inmunidad innata e inmunidad adaptativa. La innata está relacionado directamente con las defensas inespecíficas, las innatas, mientras que las adaptativas están relacionadas con defensas específicas. ¿Ya? Innata, adaptativa. Este sistema inmune tiene niveles de organizaciones que están en base a lo que es tejido, células y moléculas, ¿ya? Como también en órganos, ¿ya? Y tenemos diferentes distribuidos y distintos personajes que cada uno tiene cierto rol dependiendo la estructura a la que esté enfocada. Ya aquí tenemos algunas mencionadas, que es el timo, el ganglio, el vaso, la médula ósea y la red de vasos linfáticos. ¿Ya? También los ganglios linfáticos, que son parte relevante. De ahí vamos a retomar ese tema. Y entonces tenemos los niveles de organización que están que se centran en los órganos, tejidos, células y moléculas esenciales. Y ahí vamos a ver un poquito de estos niveles de organización y cómo van afectando dependiendo del tipo de estructura y función en específica. Ya, tenemos el timo, ya que el órgano linfático primario, y este tiene una característica: almacena y maduración de los linfocitos T. Esa es su función esencial, ¿ya? Almacenar y maduración de linfocitos T. Los ganglios linfáticos, a diferencia del timo, que también es un órgano primario, ¿ya? Tiene la función de remoción y filtración de linfocitos, de partículas y microorganismos, ¿ya? Entonces tenemos el timo y el ganglio linfático, que están centrados son nuestros órganos linfoides primarios. Ya los ganglios linfáticos están en todo el cuerpo, mientras que lo que es el parte del timo está en la parte superior del tórax, ¿ya? Luego tenemos un órgano linfoide secundario, que es el vaso, ya que está en la parte superior izquierda, y tiene la característica de filtración linfática y almacenamiento de linfocitos. Ya esa es como su principal función, y esta está relacionado con los órganos linfoides secundarios. Ay, se me cambió. ¿Ya? Luego tenemos otro tipo de estructura, que acá ya se va en relación al tejido, que son las plagas de Player, que están relacionadas que se encuentran en el intestino, y tiene la función principal de agrupación linfoide, que distribuye los patógenos, ¿ya? Y estos se encuentran en el intestino, ¿ya? Y es un tejido. Luego tenemos varias células, ¿ya? Tenemos la granulocita, los monocitos y los linfocitos. Cada uno de ellos tiene una función en específica, siendo que los granulocitos tienen la función de los neutrófilos, vasolitos y eosinófilos, ¿ya? Mientras que los macrófagos, que son los monocitos, son los fagocitos actuales como participantes de antígenos, ¿ya? Y por último tenemos lo que es los linfocitos dentro de estas células, ¿ya? Que se encuentran principalmente en la sangre y en la linfa,
específicos en la inmunidad adaptativa. Y estos están encargados principalmente en una estructura específica en la inmunidad adaptativa. Y por último tenemos las moléculas, que son los sistemas de complementos y anticuerpos. En el caso del sistema del complemento está relacionado con la facilitan los patógenos de los patógenos, y la última, los anticuerpos, está relacionado principalmente con la proteína, lo específico contra los antígenos. Eso es como la estructura general y los personajes o los niveles de organización dentro del sistema inmune. ¿Ya? ¿Pero qué me interesa de toda esta información? Pues bien, que el sistema inmune dijimos anteriormente que está la innata y está la adaptativa. La innata son factores externos, es decir, todo lo que venga desde el ambiente, esa es la innata. Mientras que la adaptativa depende de dos formas. Tenemos la activa y tenemos la pasiva. ¿Ya? La activa está centrada en los anticuerpos propios de nuestro organismo. ¿Ya? Y la pasiva depende del exterior. ¿Ya? En el caso de la activa, tenemos dos medios. Bueno, en ambos casos ocurre de forma natural y otra artificial, pero va variando el factor. En el caso de en el caso de las activas, de forma natural, sería la exposición a agentes infecciosos. Por ejemplo, cuando nos dicen que cuando somos pequeños, nosotros una forma de evitar el sarampión para más adelante es directamente acercarnos a la persona que está con sarampión, y esta persona nos infecta con el sarampión y no nos vuelve a pasar más adelante. ¿Ya? Esa es una forma natural, exposición a agentes infecciosos, a eso se refiere, que es de forma natural. ¿Ya? Y esta es la forma artificial, que es de forma directamente inyectándonos, bueno, no inyectándonos, sino que a través de las vacunas. ¿Ya? Esa es la activa, ¿ya? De la adaptativa. Recuerden que en el caso del sarampión tenemos la característica que una sola vez nos infectamos y de ahí ya no es necesario ya no nos volvemos a infectar. En el caso de la pasiva, que son anticuerpos exógenos, ¿ya? Viene desde la pasiva, desde la forma natural, es el anticuerpo maternos. Por ejemplo, cuando estamos cuando somos bebés, necesitamos la leche materna para poder obtener todo lo que es los anticuerpos que nos puedan proteger en esos primeros 6 meses que estamos como más vulnerables. Y ahí luego tenemos los artificiales, que son anticuerpos de otros organismos. ¿Ya? Esas son la adaptativa y la innata, ¿ya? Dentro del sistema inmune. Pero nosotros tenemos ciertas barreras con este sistema inmune. Tenemos 3 tipos de barreras. Tenemos la barrera primaria dentro de nuestro cuerpo, que es por ejemplo, cuando tenemos polen, todo lo que es el polvo, todo lo que está relacionado con que nos puedan infectar de forma directa. Nuestra primera barrera está relacionada con nuestra piel, lo que es la mucosidad. Por ejemplo, en nuestras fosas nasales tenemos los moquillos, en el caso de los oídos tenemos lo que es la cera, ¿ya? La mucosidad vaginal también se incluye dentro de estas barreras primarias, ¿ya? Y la microbiótica, que también está relacionada con ella. Todas esas barreras son las barreras primarias. Cuando pasa el agente infeccioso esas barreras, tenemos las barreras secundarias, que aquí va a depender qué tipo de organismo es cómo va a ir afectando esta barrera secundaria, que puede ser respuesta innata o respuesta de complementos. ¿Ya? Esas respuestas van variando dependiendo del caso. Por ejemplo, si tengo una picadura,
La versión innata se activa automáticamente, nos enroncha. Si nos pica un mosquito, nuestro cuerpo se enroncha y actúa se aumenta la temperatura en la zona para poder de forma automática nuestro cuerpo adaptarse. ¿Ya? En caso contrario, el sistema de complementos que va variando. Y por último, cuando pasan estas fases y llegan a una parte más compleja, como en el caso de los resfriados, o más allá que un resfriado, por ejemplo, el mismo COVID, que fue mayor a eso, tenemos las barreras terciarias que van de respuestas humorales y respuestas de célula. ¿Ya? Todas estas barreras protegen a nuestro cuerpo y hace que funcione. Al otro lado. Pues bien, aquí tenemos tipos de comparación entre los tipos de inmunidad entre la innata y la adaptativa. Ya, en ciertas características. Por ejemplo, tenemos acá especificidad contra microbios. En el caso de la innata, tenemos una respuesta baja, mientras que en la adaptativa es una respuesta bastante alta. Con respecto a la diversidad que tiene la inmunidad innata, es bastante baja en comparación a la adaptativa. En la especificación, dependiendo del patógeno a quién cómo vaya a actuar, también es baja en comparación a la adaptativa. En la innata, la memoria no se desarrolla, es decir, no recuerda el organismo cómo desarrollarlo, mientras que la adaptativa, en el caso de las sarampión, se desarrolla, para que lo puedan asociar. Las barreras químicas y físicas, por ejemplo, en la innata tenemos la piel, sudor, la mucosidad, como le decía, mientras que en la adaptativa solamente tenemos las inmunoglobulinas, ya que son dentro de nuestro organismo, dentro del sistema, recordar que dentro del sistema circulatorio tenemos los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. Los blancos son los que encargados de desarrollar todo el proceso de poder protegernos. ¿Ya? Proteínas sanguíneas que tienen esta característica innata. En el caso de la innata tenemos la proteína del complemento. En la adaptativa tenemos la inmunoglobina. ¿Ya? Y células las que se encargan de esto, tenemos los macrófagos, los monocitos, mientras que en la adaptativa se centran principalmente en los linfocitos. Pues bien, aquí tenemos una situación, no se aprecia mucho, vamos a bajar esto, ahí sí. Y ahí sí. Ya. Acá tenemos la situación de la que es la inmunidad innata. ¿Ya? La inmunidad innata corresponde a la que tiene nuestro cuerpo y que no reconoce en forma en específica. ¿Ya? Actúa contra cualquier microorganismo, no es como bien el COVID o bien un resfrío común, esta la va a atacar de forma específica, no, sino que las atacan todos que prácticamente de la misma estructura y evitan cualquier tipo de organismo que intente pasar esa barrera. Ya por eso dice, actúa contra cualquier microorganismo y partícula extraña. ¿Ya? Aquí aparece, por ejemplo, la piel, secreción, micrófanos intestinales, vaginales. Acá, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la piel, todo lo que es con respecto al organismo, cualquier tipo de microorganismo que pueda afectarlo. ¿Ya? En la inflamación actúan cuando nosotros nos pica un bichito, aparece lo que es la inflamación, que es un mecanismo básico que tiene nuestro organismo para poder protegernos ante algún tipo de picadura u otro efecto que nos puedan generar, porque no necesariamente la inflamación puede ser directamente una picadura, sino que también puede ser por una patología extra. Pero la inflamación es uno de los mecanismos básicos que tiene nuestro organismo
¿ya? Y actúan 4 personajes esenciales, que es la quimiotoxis, que es el movimiento de los macrófagos hacia el sitio de entrada de los gérmenes atraído por la sustancia química. Ya tenemos la diapedesis, que es la salida de estos glóbulos blancos desde la sangre al tejido. Ya tenemos la ameboidismo, que es el movimiento macrófago de los tejidos mediante mediante los pseudopódos. Y tenemos por último este último personaje dentro de este mecanismo, el megacitos, que ingresa la partícula extraña con forma, extraña, extraña, con forma de un fagocito en general, y esta secuencia completa actúa dentro de la inflamación. Aquí tenemos lo que es relacionado con la inmunidad adaptativa. Y aquí es importante revisar y que puedan corroborar, que puedan centrarse en lo que es los esquemas para que puedan entenderlo de mejor forma. Ya, como bien le habíamos dicho, la inmunidad adaptativa es la que se va a adaptar a ciertas situaciones y corresponde a la que tiene y está enfocada a lo específico. ¿Ya? Se clasifica en inmunidad humoral, que están encargados de los linfocitos B, ¿ya? Y tenemos la inmunidad celular, que están a cargo de los linfocitos T. Dentro de nuestro sistema inmune tenemos ciertos personajes que nos van a encargar. Ojo que estos linfocitos están centrados en las plaquetas, que son los glóbulos blancos. ¿Ya? Por eso es importante tener una cierta dosis de las plaquetas, que son nuestros principales personajes dentro de nuestro sistema inmunológico, que nos ayuda a protegernos de distintos organismos. Pues bien, en la parte adaptativa, en la inmunidad humoral, está centrado, o también conocida como los anticuerpos. Estos anticuerpos reconocen a los patógenos al unirse a los antígenos presentes en la superficie de estos. Por ejemplo, acá tenemos un esquema de una región variable, ¿ya? Y cuando tenemos un agente que se adopta a esto, estas se van a ir, perdón, no tengo ando apuntando sin mostrarle. Bueno, les indicaba, por ejemplo, si se adaptan en estos puntos en específico, y imaginemos que esto es el organismo, ¿ya? Y los anticuerpos los reconocen cuando estos se mezclan en estas situaciones, ¿ya? Y actúan directamente atacando a los antígenos presentes en la superficie. ¿Ya? Y estos anticuerpos ayudan a los macrófagos y también lo que es el sistema complementario para que estos puedan eliminarse de forma efectiva. Y podemos encontrar varias etapas. Primera etapa, por ejemplo, aquí tenemos, no sé si se aprecia bien, pero tenemos la célula representando el antígeno. ¿Ya? Este antígeno ingresa y vemos acá unos personajes que son los linfocitos T ayudantes. ¿Ya? Van a ayudar a estos personajes y estas células se van a subdividir para poder ayudar a este organismo y puedan ayudar al organismo y activar esta protección dentro del organismo.
¿Ya? Si se dan cuenta, acá se subdividió la célula, los linfocitos B, activando los procesos de multiplicación para poderlos combatir. Y poder reconocer, dependiendo de la situación, es la memoria que van a ir adaptándose. Por eso nos habla que la etapa 2 habla de la clonación para poder combatir de mejor forma los microorganismos o patógenos que estén en nuestro organismo. Y por último tenemos la etapa 3, que se subdivide en dos grandes grupos. Que están relacionados con las células de memoria que permanecen por toda la vida recordando este tipo de patógeno y cómo debe actuar este organismo ante este tipo de patógeno. Y las otras se centran simplemente en sintetizar y activar anticuerpos y inmunoglobinas para poder que nuestro organismo, por un lado, recuerde lo que es el patógeno que está relacionado y por el otro lado tenemos lo que es para recordar, para que nuestro cuerpo esté activo y protegernos de anticuerpos. Y por último tenemos este complejo antígeno que hace que neutralice este patógeno y podamos liberarnos de este microorganismo. Toda esta secuencia hace que disminuya el antígeno y nos libere. En el caso de la inmunidad celular, tenemos la humoral y tenemos la celular, tenemos lo que son los linfocitos T. Y ahí estos están centrados en las infecciones virales, que es como por el caso en el COVID, que nos ayudaron dentro de nuestro organismo potencial. ¿Ya? Estos producen citoquinas y cooperan en la activación de linfocitos B para la producción de anticuerpos. ¿Ya? Estos linfocitos T ayudantes, o también lo que se llaman CD4, ¿ya? Como dato. Tenemos también unos linfocitos supresores que disminuyen la actividad de los linfocitos B y T y macrófagos. ¿Ya? Tenemos también otros que son la natural kill o asesinos. Son un tipo de especie de linfocitos que interactúan en la inmunidad innata y a la adaptativa. ¿Ya? Y tenemos los linfocitos de memoria que se presentan después del proceso para que quede en forma permanente en el organismo la información de estas sustancias. ¿Ya? Y aquí tenemos algunas representaciones de estos antígenos, macrófagos, y cuando hablamos de linfocitos B, linfocitos T, dependiendo de la estructura, y ojo que los linfocitos T tienen cada uno sus características y esto puede ser mucho más complejo, pero la idea es que se entienda que hay ciertos personajes que tenemos los linfocitos B que participan dentro de la primera etapa de lo que es la humoral y los linfocitos T que están asociados con la que es la celular. ¿Ya? Pues bien, al igual que la anterior, también pasa por etapas, ¿ya? Fíjense que aquí tenemos la célula presentada por un antígeno en específico y de esta tenemos los linfocitos T ayudantes. Este linfocito T ayuda a sintetizar, ¿qué significa? A reducir y secretar citocina que activarán a las líneas linfocitas a dividirse, aumentando la población de estos tipos de partículas, ya que protegen a nuestro organismo. ¿Ya? En el parte 2, que es cuando después
La parte 2 siempre es la clonación o la división de la célula que se multiplique. Y la etapa 3 es la que se produce el aumento de células y estas se diferencian en la formación de linfocitos T, que están relacionados con la citocicosis, y otros que influyen en la población de la memoria, ¿ya? Encargada de realizar más rápida y eficaz frente a una situación de exposición al mismo antígeno. Por eso es relevante que nuestro organismo esté funcionando de la mejor forma y potenciemos nuestro sistema inmune. Y por último tenemos la parte 4, o la última etapa, ya que en este caso ocurre en el timo, ya que es la multiplicación y la división de diferentes linfocitos, ya llegan los linfocitos T, citocitosis, emigran a los ganglios hacia el sitio de infección, llegando a este lugar liberando proteínas que destruyen a las células infecciosas. Ya desde el timo llegan hasta la parte infecciosa y destruyen al patógeno en específico. Ya los linfocitos T liberan citocina que hace que estos macrófagos que los macrófagos sean atraídos y puedan eliminar en sí la infección, ¿ya? Y otros están relacionados con lo que enfrentan directamente los linfocitos T. ¿Ya? Que aquí se ve un poco de la interacción de la célula infecciosa y después de la interacción de estos organismos que destruyen a esta célula de cierto modo para que sea mucho más fácil la liberación de esta. ¿Ya? Existen fases dentro de la inmunidad, en la respuesta inmune. Tenemos una fase de reconocimiento. ¿Qué onda? ¿Qué pasa acá? Ya, no sé qué está pasando, pero ya. Ya está mejor. Ya, les decía que tenemos fases dentro de la respuesta inmune y este gráfico nos muestra más o menos la respuesta que genera. Ya, tenemos acá en la parte, por este costado, por el eje Y, dentro del eje Y, este sector, la magnitud cuál es el impacto que tiene la respuesta inmune, ¿ya? Y en el eje Y, en el eje horizontal, tenemos el tiempo que se demora, ¿ya? Tenemos primero la primera fase de reconocimiento, tenemos fase de activación, fase de efectora, declinación y de la memoria. ¿Ya? Dentro del reconocimiento es cuando detecta lo que es el elemento extraño. En el parte de la activación, que es cuando empieza, fíjense que acá en el reconocimiento no tenemos una respuesta inicial, pero dentro del sistema inmune empieza a activarse dentro de la fase de activación, que es a donde se genera la respuesta inmune, ¿ya? Y en el efector se refiere a todo lo que es la eliminación del agente patógeno, ¿ya? Que va a todo lo que es la declinación y luego tenemos la declinación que está relacionada directamente con lo que es los linfocitos que son activados y por último
tenemos la memoria, que es la formación de células por una segunda infección. ¿Ya? Para que nuestro organismo siempre se active de forma mucho más rápida. Por eso se recomienda, sobre todo cuando son pequeños, que estén expuestos a ciertos patógenos los pequeños, para que cuando seamos más grandes, estos patógenos no nos activen o nos golpeen de forma tan fuerte. O lo que ocurrió ahora en pandemia, cuando estábamos en pandemia, muchos de los pequeños que se exponían a los virus, sobre todo los más infantes, en su proceso de adquirir ciertos patógenos infecciosos, no los tomaron en su momento a causa de la pandemia y el encierro, pero cuando se volvieron a exponer a los chiquitos a las patologías, estos más los nueva generación tomaron, se vio un bombardeo en el sistema público y de salud en general, un caos a causa de esta gran cantidad de población que está adquiriendo esta patología, y estas partes infecciosas son relevantes. Una persona que no se ha infectado nunca, y no mejor dicho, una persona que no ha sido infectado de alguna forma dentro de su vida, es una persona que está muy probable a tener alguna patología o atraer algo que sea mucho más grave. Ya por eso siempre se recomienda, sobre todo cuando son chiquitos, que se expongan a ciertos virus, ciertas patologías, ciertas cosas. No a todas, pero sí la gran mayoría, las más infecciosas tradicionales. Ya, pues bien. Tenemos reacciones primarias y secundarias dentro de este organismo, ya. Dependiendo del tipo de anticuerpo, ¿ya? Y esto va variando dependiendo de la cantidad de semanas que tenga la patología. Normalmente un resfrío común dura una semana, porque su ciclo dentro de nuestro organismo, que se elimina de forma natural, dura una semana su proceso. ¿Ya? Por eso se dice. Ahora bien, si dura más de ese tiempo, va variando. Recordar también que cada cuerpo es distinto, pero tenemos los antígenos A, que están relacionados con los primeros organismos que están protegiendo. Tenemos la respuesta primaria, ya, que dura dentro de la semana, y cuando esto vaya evolucionando, el antígeno A y el antígeno B se van a acoplar y van a dar una respuesta secundaria al cabo de mantenerse constante en las semanas. Y sobre todo en la octava semana y la 10ª tenemos los anticuerpos B. ¿Ya? Pues bien, tenemos ciertos postulados dentro de nuestro cuerpo que estamos Tomila, ¿te puedo pedir un favor de bajarle el volumen? O silenciarte, que no puedo silenciarte. No te puedo silenciar. Gracias. Por favor. Ya. En general, cada linfocito posee una clase de receptores específicos, va variando dependiendo de la estructura a la cual vaya a enfocarse y cuál capa haya eliminado. Ya, la interacción entre un antígeno y un linfocito con receptor provocará la activación de la población linfática. Por eso habla de que necesita una conexión. Ya las células producidas derivadas a los linfocitos activados también poseen receptores específicos para el sistema antígeno. Ya, los linfocitos que poseen receptores específicos contra las moléculas propias deben ser eliminadas antes de salir maduros, ya que no cumplen con el concepto de tolerancia inmunológica. ¿Ya? Por eso acá tenemos un esquema donde habla de la recepción de los antígenos, ya el clon relacionado y la activación en específica. ¿Ya?
En resumidas cuentas, lo que vimos hoy día, dentro de la inmunidad tenemos dos tipos de inmunidad, tenemos innatas y tenemos las inmunidades adaptativas. Existen dentro de la inmunidad innata, tenemos barreras externas, que son las mecánicas, químicas y biológicas, que van variando de nuestro organismo. Por ejemplo, les comentaba de las barreras de la piel, que está relacionada, tenemos los pelitos de la nariz, tenemos lo que es las ceras, ya, toda esa parte que está relacionada con la mecánica. En este caso tenemos también la boca, que nos permite cerrarla para que no ingresen cierto organismo. Ya tenemos la parte química, que está la sudoración, tenemos los ganglios en general, tenemos la biológica, de que depende de nuestro cuerpo. Ya tenemos barreras internas también, que están en el sistema innato, que son el sistema de complementos, interferones, células de la inmunidad innata e inflamación y fiebre, que también nos ayuda a protegernos. Luego tenemos lo que es la adaptativa, que está la humedad, que está en relación con los anticuerpos y los linfocitos B, mientras que en la parte de las células tenemos los linfocitos T, que van variando dependiendo cuál sea el personaje, colaboradores, que son las CD4, supresores, y los linfocitos T citóxicos, que las CD8. ¿Ya? Y el sistema inmune tiene una respuesta frente a un agente extraño que pueda causar daño al organismo. Siempre va a ser una respuesta. ¿Ya? Ambas inmunidades trabajan de manera colaborativa. Eso es relevante. ¿Ya? Y por último, les tengo una pregunta relacionada con el tema. ¿Ya? Que está directamente relacionado con lo que acabamos de ver. Ahí no sale el Daniela González. TG tampoco. Ya pues. Ya, ahora sí. Pues bien, los invito a leer el texto. Que está relacionado con el sistema inmune, que está relacionado con lo que es el sistema nervioso. Pero, ojo con esto, como bien les decía, la gran mayoría, hay varios, sobre todo en lo que es el sistema inmune, es relevante reconocer o saber ciertos personajes, pero muchas preguntas de las que van a aparecer son de contexto y es de comprensión lectora y de cierta información. Ya, por eso es bueno saber sobre los contenidos en general, que hay ciertos patógenos, que ciertos que existen ciertas barreras, porque al leerlo sale más fácil poderlo desarrollar la pregunta. Pues bien, aquí nos aparece un ejercicio donde nos habla de la histamina. ¿Ya? Nos dice que la histamina se produce cuando el sistema inmunológico detecta agentes externos. ¿Ya? Que considera perjudiciales, como el polen, los ácaros. Durante la primavera, algunas plantas y árboles liberan polen en grandes cantidades al medio ambiente. Nos preguntan aquí, ¿qué sucede en el organismo de una persona alérgica al polen al llegar la primavera? ¿Aumenta la cantidad de histamina circulada en la sangre? ¿Disminuye el número de células productoras de histamina? ¿Se bloquea la acción de la histamina por acción de los linfocitos? ¿La histamina bloquea la acción de los glóbulos blancos y glóbulos rojos? Y aquí hay algo importante para poderlo contestar. Nos dice que la histamina
se produce cuando el sistema inmune el sistema inmune detecta agentes externos que sean perjudiciales relacionados con el polen y los ácaros. Si nos preguntan qué sucede en el organismo de una persona alérgica al polen. Si la histamina es la que protege a nuestro organismo ante este tipo de patógenos, aumentaría la cantidad de... Me voy a ir por la parte. ¿La histamina bloquearía las acciones de los glóbulos blancos o glóbulos rojos? No, porque nos dicen que la histamina es la que nos protege de eso. Por lo tanto, la letra D no es. ¿Se bloquea la acción de la histamina por acción de los linfocitos? No, porque no están indicando en el texto que se activa ante este tipo de patógeno. Por lo tanto, nexeada la letra C. ¿Disminuye el número de células producidas por la histamina? Tampoco, porque si disminuye la cantidad de histamina, no nos protegerían de la parte de los alérgicos. Entonces, ¿qué sucede con el organismo de los que sufren alergia sobre el polen? Hay un aumento de la cantidad de histamina, es decir, es la letra A. ¿Por qué? Porque la histamina, al protegernos del polen, aparece esta reacción automática de estornudar, de inflamarse toda esta zona dentro del organismo y ayuda a lo que es evitar este tipo de polen en nuestro organismo. ¿Ya? Eso pues, chiquillos, esa es la clase de hoy día. Espero que haya sido provechosa, que les haya ayudado este tipo de preguntas de cómo relacionarlo, cómo responderlas, que no los confundan, sobre todo los textos cuando parecen textuales la escritura. ¿Ya? Y estas preguntas las pueden ustedes encontrar en la misma plataforma del ministerio, que les puede ayudar a poderlas contestar y revisar, o las pueden volver a revisar. No sé si todavía les aparecen los links o lograron acceder a los videos de las clases, pero lo pueden volver a ver, se supone. Eso. No sé si tienen problemas con ver los videos aún, para poder hablar con la persona que está a cargo de estos videos.